¿Cómo logra una nación, destinada a desaparecer en cuestión de minutos, resistir sin caer en el caos ni ver tanques en las calles? El 3 de enero, Burkina Faso enfrentó una amenaza invisible. Un plan meticuloso que buscaba borrar al país del mapa sin disparar una sola bala, sin dejar rastros. No fue un golpe de Estado clásico, sino una operación calculada para cortar la cabeza del liderazgo y dejar al Estado ciego, vulnerable a las presiones externas. Pero el plan falló. El liderazgo de Ibrahim Traoré se mantuvo en pie y la respuesta fue inesperadamente fría, firme y eficaz. Burkina Faso evitó el colapso, rechazando la reacción impulsiva que suele seguir a estas crisis. No hubo discursos incendiarios ni gestos de debilidad. Solo hechos, control y un mensaje inequívoco. La narrativa oficial fue austera, casi clínica. El intento fue neutralizado antes de que el país pudiera deslizarse hacia el desorden. Este control no fue un golpe de suerte, sino el resultado de instituciones alertas y una vigilancia colectiva capaz de desmontar el peligro en silencio. Ignorar cómo se frustran estos ataques es un riesgo mortal. La próxima vez, el caos podría apoderarse de todo y el precio sería la soberanía y la estabilidad regional. Lo que importa aquí no es solo la anécdota, es entender cómo la vigilancia y la adaptación institucional pueden blindar a una nación frente a la manipulación y la desestabilización. Para comprender la magnitud de lo que estuvo en juego, hay que mirar más allá del titular y adentrarse en los mecanismos de defensa silenciosos que hicieron posible este desenlace. Pensemos por un momento en la historia de África Occidental, donde golpes de Estado han sacudido países como Malí, Guinea y Níger. En cada caso, la falta de vigilancia y la debilidad institucional permitieron que las conspiraciones prosperaran. Burkina Faso aprendió de esos errores. No se trató solo de reaccionar, sino de anticipar. Por ejemplo, en Malí, en el año 2021, la falta de una respuesta coordinada permitió que los militares tomaran el poder en cuestión de horas, sumiendo al país en meses de incertidumbre. Ese precedente enseñó a los burkineses que el tiempo y el control del relato son armas decisivas. Los golpes de Estado en África rara vez son producto del azar. Siguen una gramática antigua, aprendida y perfeccionada durante generaciones. Para entender lo sucedido en Burkina Faso, la noche del 3 de enero, hay que abandonar la idea de caos espontáneo. Detrás de cada intento, hay patrones nítidos: decapitar el liderazgo, cegar la vigilancia y explotar el vacío que deja la confusión. El manual clásico dicta 3 fases. La primera, neutralizar al líder. En este caso, Ibrahim Traoré, quien representa mucho más que un cargo. En África, el liderazgo es el pegamento que sostiene a la nación cuando todo parece desmoronarse. Sin esa figura, la incertidumbre se propaga y el Estado queda expuesto. Ejemplos históricos abundan. En el Congo, el asesinato de Patrice Lumumba, en los años 60, dejó un vacío de poder que facilitó la inestabilidad por décadas. Su ausencia desató una cadena de intervenciones extranjeras y conflictos internos. La historia enseña que una nación sin liderazgo claro camina hacia el abismo. La segunda fase apunta a los ojos del Estado. La infraestructura de drones y sistemas de vigilancia. No es solo cuestión de tecnología, sino de anticipación y control. Sabotear estos sistemas es dejar ciega a la nación, sembrando la sensación de vulnerabilidad y pérdida de rumbo. Pensemos en el caso de Ucrania, donde la guerra moderna incluye ataques cibernéticos y sabotaje de sistemas de vigilancia para desestabilizar al adversario. Un país sin información precisa es un país vulnerable. En Burkina Faso, la protección de sus sistemas de inteligencia fue clave para anticipar y frustrar el golpe. Solo después llega la tercera fase: la presión internacional. No suele haber tanques cruzando fronteras, sino maniobras diplomáticas, amenazas veladas y apoyos encubiertos. El vacío provocado por el golpe se convierte en terreno fértil para la intervención extranjera y la imposición de un nuevo orden. En Libia, tras la caída de Gaddafi,
actores externos aprovecharon el caos para intervenir, multiplicando el conflicto y dificultando la reconstrucción nacional. La presión internacional, a menudo disfrazada de ayuda o mediación, puede ser un arma de doble filo que erosiona la soberanía. Pero en Burkina Faso, lo previsible no ocurrió. El Estado no improvisó ni actuó a ciegas. Hubo vigilancia colectiva y una anticipación institucional poco habitual en la historia reciente de la región. La noche del 3 de enero no fue un accidente. Fue la respuesta de un Estado que reconoció el guión y se negó a desempeñar el papel esperado. Este tipo de anticipación recuerda a la respuesta de Turquía durante el intento de golpe de 2016, cuando el gobierno utilizó redes sociales y la movilización civil para frustrar a los golpistas. La lección es clara. Anticiparse y controlar el ritmo de los acontecimientos es esencial. Burkina Faso, por años percibida como una pieza pasiva en el tablero regional, reveló madurez política y resiliencia. Contuvo la amenaza antes de que el caos se apoderara de las calles. No hubo tumultos, ni comunicados de emergencia, ni rutas bloqueadas. Esa calma fue la señal más clara de que la arquitectura de poder resistió el embate. En contraste, el golpe de Estado en Sudán, en 2021, degeneró rápidamente en violencia y caos, mostrando lo que ocurre cuando el Estado pierde el control del relato y de la calle. No identificar estos patrones condena a cualquier sociedad a repetirlos. El futuro político, la seguridad y la soberanía dependen de anticipar y neutralizar estas amenazas, no solo de sobrevivirlas. Países como Túnez, que han experimentado ciclos de inestabilidad, muestran cómo la falta de aprendizaje institucional perpetúa la fragilidad. Pero el verdadero giro no fue solo la contención del golpe. Fue la manera en que la sociedad y las instituciones de Burkina Faso transformaron la amenaza en una prueba de madurez nacional. No se limitaron a reaccionar. Convirtieron la crisis en una oportunidad para fortalecer el tejido social y la confianza en las instituciones. En otros contextos, como en Chile tras el intento de golpe en 1973, la sociedad quedó fracturada por décadas. Burkina Faso, en cambio, supo mantenerse unida. El fracaso del golpe no fue cuestión de azar, sino resultado de una vigilancia inquebrantable. El Estado anticipó la amenaza, eligió el momento y alteró el curso de los hechos. La clave no estuvo en una reacción de último momento, sino en el monitoreo persistente de cada movimiento conspirativo. Este tipo de vigilancia requiere una cultura institucional robusta, donde la información fluye de manera segura y los actores clave confían en los protocolos establecidos. Mientras la mayoría veía normalidad, las autoridades ya sabían cómo y cuándo intentarían desestabilizar el país. No improvisaron. Desde hacía semanas, los canales oficiales rastreaban nombres, ubicaciones y patrones sospechosos, sin levantar alarmas prematuras ni mostrar sus cartas. Este trabajo silencioso es comparable al que realizan los servicios de inteligencia de países como Israel, donde la anticipación y la neutralización de amenazas forman parte de la vida cotidiana. La diferencia está en la capacidad de mantener la calma pública mientras se actúa tras bambalinas. Eso permitió algo inusual en la región: una respuesta metódica. No hubo caos en las calles ni pánico en los cuarteles. El Estado conservó el control del relato y del ritmo. La población vio continuidad, no crisis. Así, el golpe fue sofocado antes de sembrar el desorden que deseaba. En otros países, como Venezuela durante los intentos de golpe de Estado, la falta de control narrativo llevó a la proliferación de rumores y al incremento del miedo colectivo. Burkina Faso evitó esa trampa. El anuncio oficial, dado por el ministro de Seguridad, fue un ejercicio de precisión. Expusieron identidades clave, métodos empleados y rutas de dinero, evitando el sensacionalismo y cortando de raíz las especulaciones. Esta transparencia calculada desmanteló la ambigüedad, fracturó la confianza entre los conspiradores y mostró que la legitimidad estatal se basaba en hechos, no en discursos vacíos. Cuando se compara con el manejo opaco de crisis en países como Myanmar,
Donde la desinformación reina, la diferencia es aún más notoria. La caída del complot no se debió solo a arrestos. Fue la erosión de una red interna de confianza, debilitada por pruebas de vigilancia y filtraciones. Los propios actores comenzaron a dudar y a distanciarse. El plan se derrumbó desde adentro. Es un signo de madurez institucional. El Estado no solo resistió, sino que aprendió a anticipar y a neutralizar amenazas antes de que estallen. Este fenómeno recuerda a la famosa paranoia disciplinada de los servicios secretos soviéticos, donde el miedo a la traición interna era tan fuerte que a menudo impedía la acción coordinada de los conspiradores. En este contexto, la figura de Ibrahim Traoré debe ser vista de otra manera. No fue un héroe individual, sino el engranaje que permitió la resiliencia colectiva. Su liderazgo no acaparó el foco. Fue el punto de inflexión que articuló vigilancia y contención, evitando personalismos y reforzando la estructura estatal. Esta capacidad de liderazgo compartido es esencial en contextos donde el exceso de protagonismo puede interpretarse como debilidad o como una invitación a la desestabilización. Sin embargo, este equilibrio era delicado. Un solo error en el manejo de información sensible pudo haberle costado al Estado la iniciativa y la estabilidad. El margen era estrecho. Lo que se jugaba era la continuidad institucional y la soberanía nacional. En la historia de Siria, por ejemplo, pequeños errores de cálculo en la gestión de crisis internas han desatado conflictos que han durado décadas. Pero la contención nunca es definitiva. La tensión permanece, latente, mientras enemigos internos y externos recalculan sus próximos pasos. Así lo demuestra la experiencia de países como Etiopía, donde los desafíos a la estabilidad pueden surgir de manera inesperada y con múltiples rostros. ¿Qué significa que Burkina Faso haya internacionalizado el conflicto desde el primer instante, señalando vínculos externos? Este movimiento no fue fortuito. Al sacar a la luz canales de financiación extranjera, el Estado alteró el tablero. Un golpe frustrado dejó de ser una simple amenaza interna para convertirse en un desafío de escala regional. Lo que parecía un problema doméstico reveló una red que cruzaba fronteras, elevando el riesgo y multiplicando los actores involucrados. Es un enfoque parecido al que adoptó Ucrania en su conflicto con Rusia, donde la exposición de la injerencia extranjera ha servido para fortalecer la cohesión interna y buscar apoyo internacional. En este nuevo contexto, Côte d'Ivoire se volvió un punto de paso indispensable. No se la acusó de orquestar el complot, pero sí de ser un engranaje fundamental en la cadena. El mensaje era claro. En África Occidental, ningún país está verdaderamente a salvo, ni puede declararse neutral cuando la soberanía de un vecino está bajo ataque. Esta interdependencia recuerda a la Europa de preguerra, donde las alianzas y los pactos de defensa mutua convertían cualquier conflicto local en un asunto continental. Cuando la soberanía de un Estado tambalea, ningún territorio es del todo inocente. La presión y la paranoia se propagan como un virus, arrastrando a las sociedades a replantear alianzas y estrategias de defensa. Burkina Faso supo leer el peligro y, en vez de aislarse o buscar culpables internos, eligió transformar la crisis en un ejemplo para la región. Es una estrategia similar a la de Finlandia durante la Guerra Fría, donde la prudencia y la apertura diplomática permitieron sortear presiones externas sin sacrificar la soberanía. La reacción del Estado y la ciudadanía fue decisiva. No permitieron el pánico ni cayeron en viejas trampas de manipulación. Optaron por la transparencia y la vigilancia compartida, desactivando así el riesgo de que se repitieran escenarios pasados de caos. La claridad se volvió un escudo contra quienes apostaban por la inestabilidad. En otras regiones, como América Latina, la falta de transparencia durante crisis similares ha agravado la fragmentación social. El saldo fue contundente. El golpe frustrado dejó de ser solo una emergencia y se transformó en advertencia. Las reglas han cambiado. Los actores extranjeros, grandes o pequeños, saben que el margen para operar desde las sombras se ha encogido de manera drástica.
Países que en el pasado podían influir sin ser detectados, ahora enfrentan la vigilancia colectiva y la rápida difusión de información verificada. Si los demás estados de la región no toman nota de este precedente, seguirán expuestos a ciclos de manipulación y fragilidad. La enseñanza es ineludible. Solo la vigilancia ciudadana y la adaptación institucional pueden blindar a las sociedades frente a la desestabilización. La madurez política que mostró Burkina Faso redefine lo que es posible, incluso para aquellos países que parecían atrapados en la debilidad permanente. Sin embargo, queda una pregunta abierta. ¿Cómo pueden la sociedad y sus instituciones consolidar este nuevo equilibrio y asegurar que la estabilidad no sea apenas un paréntesis, sino el inicio de una transformación real y duradera? La experiencia de países como Ruanda, que tras el genocidio de 1994 logró construir instituciones sólidas y resilientes, demuestra que es posible convertir la vigilancia en cultura y la crisis en oportunidad para la reforma profunda. La respuesta a este interrogante exige mirar más allá de la coyuntura y preguntarse qué cambios profundos pueden sostener la resiliencia lograda. ¿Está la región preparada para convertir la vigilancia en una cultura política permanente? Para lograrlo, es necesario establecer mecanismos de participación ciudadana efectivos, fortalecer la educación cívica y promover la transparencia en todos los niveles del Estado. Solo así se evitará que la vigilancia se convierta en sospecha y la resiliencia en simple resignación. Superar una crisis no es suficiente. La supervivencia trae consigo una nueva obligación. La participación ciudadana se convierte en el escudo esencial contra la inestabilidad. En países como Islandia, tras la crisis financiera, la movilización ciudadana fue clave para reconstruir la confianza y exigir reformas. Burkina Faso puede inspirarse en estos ejemplos para diseñar procesos participativos que incluyan a todos los sectores de la sociedad. Burkina Faso lo comprobó. La sociedad no fue simple espectadora ante la amenaza, sino protagonista. Su vigilancia cívica marcó la línea entre el colapso y la continuidad, enviando un mensaje ineludible. La soberanía no se implora ni se regala, se ejerce cada día. La responsabilidad colectiva es el antídoto contra la manipulación y la desinformación. Cuando el liderazgo se funde con la dignidad colectiva, el espacio para conspiraciones se reduce drásticamente. Un gobierno que escucha, rinde cuentas y actúa junto a su pueblo, no solo resiste, sino que transforma amenazas en cohesión. En Noruega, por ejemplo, la confianza entre ciudadanos y autoridades permitió superar crisis terroristas sin fracturas sociales graves. La transparencia se vuelve clave. Informar sin alarmar ni ocultar, asumir errores y comunicar con precisión corta el flujo de rumores y debilita la manipulación. Así, la confianza pública se fortalece y las redes subversivas pierden terreno. En Taiwán, la estrategia de comunicación clara y constante ha sido fundamental para resistir campañas de desinformación extranjeras. La resiliencia institucional va más allá de la fuerza. Radica en anticipar riesgos, actuar antes de la crisis y tejer lazos sólidos entre instituciones y ciudadanía. Ese es el verdadero blindaje frente a cualquier intento de desestabilización. Países como Singapur han hecho de la anticipación y la planificación a largo plazo su principal defensa ante amenazas externas e internas. El caso de Burkina Faso obliga a dejar atrás el cinismo y los prejuicios sobre África. No es solo un escenario de crisis, sino un laboratorio de resistencia y renovación política. Reconocerlo es el primer paso para construir respuestas creativas y menos dependientes. En el continente africano, donde se ha subestimado la capacidad de resiliencia, Burkina Faso muestra que la innovación política y la unidad pueden imponerse al caos. La pasividad cuesta caro. Esperar salvadores externos siempre resulta más peligroso que tomar la iniciativa y exigir transparencia. Al final, la respuesta cívica define el futuro político más que cualquier decreto o maniobra secreta. En Grecia, la crisis de deuda demostró que la resignación solo prolonga el sufrimiento, mientras que la acción colectiva puede forjar nuevos caminos.
Si otros países y sus sociedades no asimilan estas lecciones, seguirán presos de la dependencia y la fragilidad, listos para ser manipulados en la próxima tormenta. La experiencia de Haití, atrapada en ciclos de inestabilidad por la falta de reformas profundas, es una advertencia clara. El desenlace en Burkina Faso no fue casualidad. Fue el fruto de una estrategia consciente de anticipación y vigilancia. ¿Pero qué significa esto para otros contextos donde la amenaza aún acecha? Significa que la prevención, la participación y la memoria son las únicas garantías de supervivencia en tiempos de incertidumbre. La supervivencia nunca es obra del azar. Es el fruto de una memoria alerta, de una vigilancia que no se apaga y de la voluntad de no olvidar lo que estuvo al borde de perderse. En Sudáfrica, tras el apartheid, la memoria colectiva ha servido como escudo contra la repetición de antiguos errores. Burkina Faso no resistió por suerte. Lo hizo porque su sociedad y sus instituciones han aprendido a leer señales, anticipar amenazas y moverse antes de que la grieta se convierta en abismo. El episodio del 3 de enero no es una excepción, sino la consecuencia inevitable de años de lecciones dolorosas. Cada cicatriz recuerda que los riesgos nunca son cosa del pasado y que el olvido puede ser el mayor enemigo. Tras una crisis, el peligro real no siempre es el estallido, sino el silencio que llega después. Cuando la amenaza se contiene, es fácil caer en la ilusión de que la vulnerabilidad quedó atrás. Pero la soberanía exige una vigilancia constante, la capacidad de cuestionar incluso en la calma y el coraje de proteger el bien común más allá de los titulares o los relatos extranjeros. La madurez política hoy se mide de otra forma. No basta con quien mantiene el poder. Cuenta cómo una sociedad permanece atenta, informada y unida frente a la manipulación externa y a las fracturas internas. Aquí, el heroísmo es colectivo. Cada voz responsable, cada acto de conciencia, suma fuerza al Estado y blinda sus instituciones frente al caos. En Canadá, la cohesión social y la vigilancia ante la interferencia extranjera han sido fundamentales para preservar la democracia. África, y Burkina Faso en particular, han vivido ciclos de inestabilidad y golpes. Pero este episodio marca un giro. La arquitectura institucional resistió, la resiliencia colectiva venció al desorden, y el poder verdadero se demostró en la capacidad de anticipar y contener, no solo en la reacción inmediata. La historia está llena de países que, tras superar intentos de golpe, han caído de nuevo por bajar la guardia. El reto es transformar la vigilancia en una cultura y la resiliencia en una virtud cotidiana. Sin embargo, la advertencia es clara. Todo esto puede desmoronarse en un solo descuido. El olvido y la pasividad abren puertas peligrosas. La historia exige, una y otra vez, una ciudadanía despierta, informada y activa. Cada generación recibe el deber de proteger la soberanía, no solo con palabras, sino con acciones diarias y vigilancia permanente. En Japón, la cultura de la prevención ante desastres naturales es ejemplo de cómo la disciplina colectiva puede salvar vidas y preservar el orden social. La victoria real no es solo sobrevivir, es mantenerse de pie, atentos y dispuestos a aprender de cada crisis. Así se construye una nación resistente, capaz de elegir su propio destino sin depender de otros ni repetir viejos errores. Cada episodio de resistencia es una lección, no solo para Burkina Faso, sino para cualquier país amenazado por la desestabilización. El 3 de enero pudo haber sido una fecha fatal, pero se transformó en una advertencia luminosa. La fortaleza de un país reside en su memoria y en la decisión colectiva de no bajar jamás la guardia. Así, Burkina Faso no solo sobrevivió, sino que dejó a la región y al mundo una lección imborrable. La vigilancia, la memoria y la participación son las únicas garantías de soberanía y estabilidad en el siglo XXI.